Buenos días, muchas gracias a los medios de comunicación por darnos este espacio. Hoy es Día de la Libertad de Expresión y dadas las circunstancias del periodismo en nuestro país, podemos decir que no hay nada que celebrar el Día de la Libertad de Prensa. Lo que sí es muy necesario es recordar que sin libertad de prensa no hay democracia posible en este país, ni sociedad que se defienda ante los excesos del autoritarismo o de los poderes que operan en la oscuridad. Quisiéramos también fijar posición en relación al proceso electoral y otros temas. Le doy la palabra al diputado Zambrano para el tema electoral. Gracias, senadora. Muy buenos días a las amigas y amigos que cubren la fuente del Senado en la permanente. Igualmente nuestro reconocimiento a su indiscutible trabajo por el valor que en sí mismo significa en este día en el que efectivamente lo que hay que hacer es subrayar nuestras exigencias de que cada vez haya en nuestro país mejores condiciones para el ejercicio de la labor periodística, para que la libertad de prensa, la libertad de expresión sea cada vez más valorada y ubicada en el sitio que le corresponde, en un país que queremos que sea plenamente democrático. En relación con los procesos electorales que están en curso, que el día de hoy están en la fase de los cómputos municipales y distritales, según sea el caso de cada elección. Hay que decir que lamentablemente hemos arribado en esta ocasión a un conjunto de procesos electorales a 4 estatales en los que de nueva cuenta parece que regresamos a la prehistoria política del país, en algo que pensábamos que ya estaba superado con el manejo indebido de recursos públicos para sacarle jugo electoral, con programas gubernamentales que deben ser apartidistas y que se usaron de manera vil, explotando las necesidades de la gente, especialmente de la más desprotegida, con un conjunto de nuevos aspectos que involucraron la presencia descarada de funcionarios gubernamentales, federales, estatales, haciendo gala de la impunidad para buscar sacar adelante a sus candidatos en medio de la decrepitud en la que se encuentra sumido el sistema político presidencialista mexicano. A pesar de ello, hay que decir que en lugares significativos, importantes del país, en donde tuvimos que enfrentar hasta directa y personalmente las intenciones de torcer la ley, la gente salió a votar, hizo valer su voluntad en buena medida en estados como Nayarit y en municipios de Veracruz, en el estado de Coahuila y en el estado de México, en medio de fuertes presiones. Aún así se logró que una buena cantidad de gente saliera a votar en libertad. Sin embargo, una parte muy importante de ella fue evidentemente coaccionada por este desempeño del aparato gubernamental en favor de las candidaturas del PRI. Además, hay que decir que los órganos electorales estuvieron actuando durante todo el tiempo alejándose del cumplimiento de la norma legal y constitucional. Estuvieron haciéndose de oídos sordos, nunca pusieron atención a los señalamientos que se hicieron, incluso el mismo día de las elecciones,
a quienes integramos la comisión especial de parte del PRD para darle seguimiento a los procesos electorales, y que el día de la jornada nos tocó estar en Nayarit, como fuimos el senador Isidro Pedraza y un servidor. Nos tocó directamente ver la actividad de las policías enmascaradas, incluso encañonando y exigiendo la identificación a legisladores federales, a una senadora especialmente que andaba con nosotros acompañando los procesos de la jornada electoral. Es decir, y mantuvieron junto con eso un conjunto de actitudes, de prácticas durante el día de la jornada electoral. Los casos, a pesar de eso, por cierto, a pesar de eso, perdieron ellos Nayarit y ganamos nosotros en la coalición en la que íbamos de manera contundente. Los casos más evidentemente escandalosos son los que corresponden a las elecciones en el Estado de México por el conjunto de señalamientos, de denuncias que se hicieron y se siguen haciendo en el manejo amañado del PREP, en el manejo mismo del recuento en casillas. Hay un conjunto ya de pruebas, de señalamientos, de videos circulando que hablan de cómo se regresó a los viejos tiempos del fraude en la casilla, del fraude a la hora del escrutinio y cómputo en las casillas, y por ello es muy importante que el recuento se dé con pleno apego a la ley el día de hoy en los órganos electorales correspondientes. Lo mismo, o quizá peor o igual, sucedió en el estado de Coahuila, en donde solamente se pudieron computar el 71.9% de las actas provenientes de las casillas. Los otros 28.1% no, por diversas causas que se argumentaron, no fueron computadas. Y lo cierto es que hoy en el Estado de México, en el estado de Coahuila, ni siquiera preliminarmente hay alguien que se pueda declarar ganador. El grito que lanzamos en el 88, que lanzamos en posteriores elecciones de limpieza de la jornada, limpieza de las elecciones, limpieza del proceso electoral, no al fraude electoral, y la gente movilizándose con el grito de no al fraude electoral, que creíamos que ya habían pasado a mejor vida, hoy se vuelven a hacer realidad en estas elecciones. Lo vimos ayer en manifestaciones en el estado de Coahuila. Nosotros por ello decimos que no vamos a bajar la guardia, que vamos a estar muy pendientes para que las reglas democráticas se hagan valer, salgan adelante, y que por lo tanto, primero, los recuentos el día de hoy, los cómputos y recuentos que se tengan que hacer, se hagan conforme lo dicta la ley, conforme lo dictan las normas respectivas en cada estado de la República, y que al mismo tiempo se desahoguen el conjunto de denuncias que durante todo el proceso electoral se fueron presentando. Nosotros presentamos centenares de ellas, particularmente en los estados de México y Coahuila, y que los órganos jurisdiccionales tomen cartas en el asunto. Todavía no concluyen los procesos electorales, todavía tendremos que ver qué es lo que resulta de los mismos cómputos el día de hoy, y a partir de allí vendrá otra fase que puede llevar a impugnaciones todavía mayores, y que desde nuestro punto de vista, por la calidad de baja esencia democrática de las elecciones y por la cantidad de denuncias, de recursos legales presentados, podríamos desembocar en la nulidad de las elecciones en los estados de México y Coahuila. Es decir, no está terminado nada, ni siquiera se termina el día de hoy, lo que pudieran algunos pensar de que ya se pueden erigir en absolutos y claros ganadores, especialmente si se tratase de los candidatos tricolores que fueron en alianza con otros partidos. Esto es lo que hay que decir, esto es lo que hay que
lamentar a estas alturas de la modernidad democrática, entre comillas, en la que se encuentra México y que todavía seguimos muy distantes, lamentable y preocupantemente, de lograrlo. ¿Alguna pregunta? Sí, senadora, tenemos al momento registradas 2 preguntas. La primera de ellas es de Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior. Senadores, diputados, muy buenos días, gracias. Les quiero preguntar, en este balance de las elecciones, por volumen de votación, el PRD cayó al 4º lugar. Está en primer lugar el PRI, le sigue Morena, luego el PAN, y el PRD está en el 4º lugar. Y si bien gana una gobernatura en alianza con el PAN en Nayarit, los votos por partido también lo ubican en el 4º lugar en Nayarit, y en Coahuila, legisladores, pues también Morena les ganó el 3er lugar en esa entidad, una entidad que no es muy caracterizada por voltear a la izquierda. Y en este caso, bueno, pues el PRD se fue al 4º lugar con Telma como candidata. Eso por un lado. ¿Qué es lo que está mostrando al PRD? ¿Qué sonidos de alertas o qué focos de alertas les está planteando resultado en términos grandes, sumando todas las votaciones? Y por el otro lado, en el Estado de México sí conservan un 3er lugar, llegan a un 3er lugar, pero hay algunas voces, sobre todo de los experredistas, los que se fueron con Morena, que los acusan a ustedes de haber dado un juego al PRI, de haberle ayudado al PRI a ganar, que si el PRD se hubiera quedado con Morena, entonces hubieran sacado al PRI, y los están responsabilizando ustedes de esa derrota que tienen. Y anoche mismo, en redes sociales, difundían unas imágenes donde decían, bueno, sí, el PRD ha ganado muchos votos en el Estado de México, pero porcentualmente es la peor eficiencia electoral que han tenido. Estos ataques, evidentemente, de gente que militó en el PRD y que se fue a Morena. Esas 2 vertientes, gracias. Sí, no habría que esperar una cosa diferente de quienes se van defenestrando al PRD y emigran a otro partido para convertirse en nuestros principales adversarios y en nuestros principales denostadores. Debo decir que, en primer lugar, el balance lo tendremos que hacer juntos en el seno de la Dirección Nacional del PRD. Yo espero que muy pronto sea convocado el Consejo Nacional para hacer un balance sereno sobre los resultados electorales, sobre qué nos dicen los mismos, porque en el Estado usted nos dice pues que caímos a un 4º lugar, pero a ver, en el Estado de México nosotros obtuvimos un nada despreciable 3er lugar con alrededor del 18% de la votación, 1.100.000 votos, que en términos de nuestro volumen electoral son resultados que están por encima de otros anteriores, antes de que se diera esta división que la provocaron quienes hoy están en Morena. Si el PRD se hubiera mantenido juntos o si hubiéramos ido juntos, las izquierdas, otro gallo nos cantaría, habríamos ganado con más del 50% de los votos en el Estado de México. Las alianzas siempre arrojan en general resultados positivos, porque en el estado de Nayarit, en donde se dice, también como partido cayeron al 4º lugar, sí, pero resulta que ganamos una buena cantidad de municipios, como PRD encabezando, una buena cantidad de distritos y una buena cantidad de demarcaciones, porque ahí se votan también por demarcaciones las regidurías. Ganamos 8 de 14 distritos. Si hubiéramos ido solos, a lo mejor hubiéramos tenido como partido más votación, el PRD, pero no hubiéramos ganado nada. En el estado de Veracruz, por ejemplo, nosotros como PRD ganamos 41 o 42 municipios en la coalición, Morena ganó 17. Entonces, toda la numerología hay que verla en sus aspectos eminentemente relativos. Ahora,
Miren, hay que dejar muy claro ante los que nos acusan ahora a nosotros, ya sabíamos que eso iba a suceder, lo advertimos desde hace días, la semana pasada lo dijimos de diversas formas en distintos momentos, que el discurso posterior al día de la elección de parte de Morena y de sus fieles seguidores iba a ser, el responsable fue el PRD, cuando fue el PRD, y aquí lo dijo la senadora hace un par de semanas por lo menos, la senadora Padierna, el PRD en reiteradas ocasiones le hizo el llamado a Morena para sentarse a platicar, a discutir las posibilidades de un acuerdo en el Estado de México, y nunca quisieron hacerlo, porque dijeron, mejor solos que mal acompañados, según su propia versión, no se querían sentar con un partido que fuese la mafia del poder. Pero resulta que ahora que sacamos 1.100.000 votos, sí éramos muy importantes, y entonces preferían que nos hubiéramos muerto como partido para no estarnos reclamando nada, a lo mejor para saludar nuestra defunción. No, los responsables claros de la división de la izquierda en el Estado de México no son otros más que los integrantes de Morena y su presidente nacional, no es el PRD. Absolutamente rechazamos cualquier pretensión de querernos hoy culpar de lo que ellos fueron responsables. Así es de sencillo, no les demos más vueltas. Adelante el senador Luis Sánchez, que coordinador de la campaña, por cierto, en el Estado de México, que seguramente abundará en este tema. Gracias. En efecto, asistimos a una contienda que ya sabíamos cómo se iba a suscitar, con el uso de recursos públicos, como siempre lo hace el Grupo Atlacomulco en el Estado de México. La diferencia es que ahora fueron algunos miles de millones de pesos más los que se invirtieron en este proceso, porque traían los recursos federales, ¿sí? O sea, la Federación se metió, la Presidencia de la República se metió en esto, todos los secretarios de Estado volcados en el Estado de México. Eso es obvio que hubo un uso electoral de esos recursos. Además, por supuesto, los recursos del gobierno del Estado, ¿sí?, de Erubiel, pero además los recursos de otros estados con sus gobernantes que se dividieron el Estado en diversas regiones, y ahí también hubo una inversión de recursos ilícitos a la campaña del PRI, ¿sí? Esto es obvio. Miren, ese 1.900.000 votos que hoy trae el PRI es producto del voto duro que le llaman ellos, que es de su estructura. ¿Cómo le hacen para que la gente siga votando por el PRI en el Estado de México teniendo las condiciones en las que estamos? Pues claro que son sus votos corporativizados. A ver, son casi 200.000 burócratas en el Estado de México, del gobierno estatal, casi 200.000. A ellos se les pide que lleven votos, so pena de correrlos, de quitarles el trabajo, ¿sí? Los maestros en este caso, por ejemplo, fueron utilizados para la dispersión de los recursos. Los maestros salían a repartir despensas, por ejemplo, ¿no?, y recursos económicos. ¿Saben? Y ustedes lo pueden checar, esos maestros, que no participan todos, pero los maestros que participaron y maestras recibieron un bono de 7.500 pesos previo, y recibirán otro en unos días más, ¿sí? Es como premio a su participación en conseguir votos. Otros sectores, por ejemplo, los transportistas. A los transportistas, so pena de quitarles la concesión, les obligaron a que ellos más sus familias tenían que ir a votar. Pues si hacemos cuentas, ahí está el 1.900.000 votos que se obtienen de manera, diríamos, pues irregular, ¿sí?, violando la ley. Hoy, como ustedes saben, inicia el cómputo en el Estado de México y en el resto de los estados donde hubo elección. Hoy los 45 distritos en los que se está haciendo el cómputo tienen el reto de hacer transparente, de disipar dudas, ¿sí?, en cuanto a los votos. ¿Qué votos tiene cada uno de los partidos?
nosotros como partido, nuestros representantes ante los consejos distritales, tienen la instrucción de ir a abrir los paquetes que se tengan que abrir. No vamos a permitir que haya un voto ilegal para ninguno de los partidos, ¿sí? Vamos a defender la ley, ¿sí?, como tiene que hacerse. Es un compromiso de un partido de izquierda. Independientemente de a quién le beneficien votos, tenemos que ir a abrir los paquetes para que haya transparencia. Sí, por último, bueno, claro que interpusimos nosotros diversos recursos en diversos momentos del proceso electoral. Previo al inicio de la campaña, nosotros tenemos recursos incluso ante la FEPADE, señalando el uso de recursos públicos federales y estatales indebidos. Y ya en el proceso también tenemos algunas observaciones y algunos procedimientos ante la autoridad correspondiente. Vamos a señalar, una vez que se dé el cómputo, todas las anomalías, algunas de ellas. Por ejemplo, la tinta no fue indeleble. En mi persona fui, voté, me pusieron la tinta y 2 horas después ya no tenía absolutamente nada, ¿no? Y se corroboró que no era la única casilla, que habían muchas casillas donde la tinta no era indeleble. O el crayón con el que se votaba, también en muchas casillas se corroboró, y ahí están los incidentes, que la marca se podía borrar así con la mano, se quitaba, imagínense. Entonces, todo eso que no permite la certeza del respeto al voto, eso tiene que quedar bien establecido. Y por último, sí, en efecto, desafortunadamente no logramos hacer entender a Morena que la unidad de las izquierdas nos daba el triunfo. Contundente. Hoy no estaríamos en esa incertidumbre, hoy estaríamos contundentemente hablando de que había ganado la izquierda. Nos deja esta contienda muchas lecciones. Y aquí, pues sí, tenemos que hacerle un llamado a Andrés Manuel, ¿sí?, a discutir entre iguales, qué es el futuro de la izquierda, ¿sí? Me parece que, por ejemplo, 1.100.000 votos del PRD solamente del Estado de México bien podría servir para ganar la presidencia de la República, me parece, ¿no? Y bueno, pues demostramos en el Estado de México, con una campaña distinta, diferente, respetuosa, siempre respetuosa, con planteamientos concretos, muy directos, acertados, con financiamiento cada una de las ofertas que se hacían, de los programas que se estaban proponiendo, ¿sí? Muy serio el planteamiento. Demostramos que una campaña también puede ser alegre, ¿sí?, o sea, no solamente formal, sino también alegre, y aquí están los resultados. Tenemos más votación que en la historia pasada, más votación que el 97 con Higinio, en 1997 con Higinio Martínez, 750,000 votos, más votación que con Jacob Polensky, más votación que con Alejandro Encinas, y es un compañero, pues, que viene desde abajo, del PRD, ¿verdad?, siempre del PRD, de la izquierda, y es un compañero muy comprometido, Juan Cepeda, y demostramos que se pueden hacer campañas exitosas. Entonces, bueno, pues esta campaña sirvió incluso también para animar al resto de los estados, como nos han dicho, ¿verdad? El PRD está firme, está fuerte, y desafortunadamente no nos alcanzó para ganar la gubernatura, pero ahí están los resultados, ¿no?, muy positivos. Gracias. Les pregunta Víctor Mayén, de Capital México. Buenos días, senadoras, diputados. 2 preguntas. La primera, dada la situación que se presenta en estas 4 elecciones, particularmente en el caso de Coahuila, con esta actuación desasiada del OPLE, llega el momento en que el INE tenga que hacerse cargo ya de todos los procesos locales ante el mal funcionamiento de los órganos electorales estatales. Y la segunda, para el diputado Zambrano, ¿usted considera que Juan Cepeda es el relevo natural de Alejandra Barrales en la dirigencia nacional de su partido?
A ver, en relación al OPLE, a los OPLES, primero tendríamos que dimensionar de qué estados estamos hablando, porque es justamente donde el dinosaurio se niega a morir. Es un partido de Estado que controla todo. No podemos generalizar que los OPLES no sirvan, pero hay algunos estados donde los OPLES son de los gobernadores en turno, y es el caso del Estado de México, es el caso de Coahuila, y necesitamos también decir que sí se tiene que revisar el modelo de los OPLES. Este modelo mixto, en el cual se estableció la última reforma electoral, tenía la gran virtud de que los OPLES ya no estarían a merced de los gobernadores, sino que el INE pasaría a ser de federal a nacional, y el INE tendría que designar a los integrantes de los OPLES de una mejor manera, de tal manera que fueran imparciales, profesionales, y esto no lo ha logrado el INE en varios estados de la República, como los que usted menciona. La otra parte fue directa. Pero entonces, senadora, nada más para precisar la pregunta, ¿todavía no llega el momento de centralizar las elecciones en el INE? De hecho, están centralizadas porque el INE es el responsable del nombramiento de los OPLES. Sin embargo, los OPLES siguen teniendo facultades, funciones, y el INE no quiso atraer las elecciones, en este caso, porque se tienen que pedir con un año de antelación. No se hizo en ninguno de los casos. Yo creo que el INE nos quedó a deber como institución nacional. A ver, en relación con lo segundo, diré dos cosas que fueron directamente hacia mí. Una, el Consejo Nacional en su momento deberá decidir el procedimiento, abrir el proceso mismo para la renovación de los órganos directivos y particularmente la renovación de la Dirección Nacional. Eso tendrá que hacerlo probablemente en cosa de días o de semanas, y en ese momento empezaremos a hablar, a discutir y a buscar un acuerdo que nos permita caminar en las mejores condiciones para que estemos listos para participar en los procesos electorales del 2018. Y en relación con lo segundo, yo les diría, primero, mi mayor reconocimiento a Juan Cepeda por el papel desempeñado al frente del PRD, que terminamos todos cerrando filas irrestrictamente y con Juan Cepeda a la cabeza, como bien lo dijo el senador Luis Sánchez, levantó el ánimo perredista a nivel nacional. Y segundo, debo precisar, aclarar que, porque hoy sale por ahí una nota que indebidamente, claramente volada la nota, dice en su título y en una parte de su nota, contenido, dice que Zambrano rechaza a Juan Cepeda como dirigente nacional. Absolutamente jamás he declarado tal cosa. Bienvenido Juan Cepeda, alzando la mano para que sea considerado dentro de la posibilidad del relevo en la dirección nacional. No hay bola negra para nadie y menos para Juan Cepeda. Por lo tanto, es absolutamente falsa esa nota. La última pregunta es de Claudia Salazar, de Reforma. Buenos días. Preguntarles tres cosas. Primero, hilando con lo de Juan Cepeda, pero ¿cómo podría llegar Juan Cepeda a la dirigencia? ¿Con una elección organizada por el INE, con una elección interna o con un acuerdo, porque se va a quedar el PRD sin una elección interna por el año electoral? Ese es el dilema que ahorita entiendo está el PRD, y si hay más candidatos o solamente porque es un premio de consolación porque no participó en una elección, ganó muchos votos y entonces ya nomás por eso hay que hacerlo presidente de un partido. O sea, no entiendo por qué considerarlo ahora si me permiten, como presidente. O sea, ¿de qué manera puede él llegar? Y le pregunto a Zambrano y le pregunto a la senadora Padierna,
cómo es el procedimiento, porque es el que no se ponen de acuerdo. Después, también preguntarle sobre, también al señor Zambrano, nulidad. ¿Cómo podrían llegar a la nulidad de la elección en el Estado de México? ¿Qué elementos tienen o qué elementos son los que se pueden poner en la mesa para que no solamente por la vía del conteo de votos, sino por otros elementos, el tribunal pueda llegar a esa decisión, sobre todo con la presión del gobierno federal? Y si me pueden dar, cualquiera de los senadores o todos si quieren, un comentario sobre el conflicto por la negociación del tema del azúcar. ¿Sobre qué conflicto? El conflicto por el tema del azúcar. Por favor. A ver, en relación a la dirección del partido, la presidenta nacional del PRD es la senadora Alejandra Barrales. No hay ninguna convocatoria, no hay ningún dilema en ese punto. Fue una nota volada, como dice el diputado Zambrano. Ese no es tema en este momento. Cuando haya una convocatoria para el efecto, se hablará del tema. En este momento respaldamos plenamente el liderazgo de la senadora Alejandra Barrales. Responderle también en relación al azúcar. Nos preocupa sobremanera la forma en que el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, ha venido negociando sin la presencia del Senado, solamente acompañado de algunos cuantos empresarios, los temas referentes al Tratado de Libre Comercio. El azúcar es un tema que está dentro del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y el propio gobierno dijo que no se negociaría ningún tema por separado, sino sería una negociación integral. El azúcar es fundamental para nuestro país y es una mala negociación a la que llegó Ildefonso Guajardo, porque implica que estemos exportando menos azúcar refinada, que es la que tiene valor agregado, y nos condena a que los países como México estemos exportando materias primas y que allá se refinen en Estados Unidos y nos regresen el azúcar refinada con un valor adicional. México tiene que colocarse donde es potencia, como en el azúcar y en otros temas, como el líder exportador de productos elaborados, de productos refinados, de productos con valor agregado. En síntesis, la negociación que hizo Ildefonso Guajardo no es positiva para nuestro país. Le invitamos a Ildefonso Guajardo a venir al Senado, o bien nosotros nos vamos a pegar al secretario para ayudarlo a negociar y que México gane, no salga México perdiendo en todas estas negociaciones. Gracias. Perdimos el primer round, pues, a ver si no nos quedan mañana cuando ya se aborden los demás temas integrantes del Tratado de Libre Comercio. En relación con lo otro, Claudia, mira, lo de la nulidad, ahí está como una posibilidad legal, no terminan todavía los cómputos, apenas iniciaron hace unas cuantas horas, particularmente estos dos estados de la República, México y Coahuila. Y no olvidemos que también por motivos de topes, rebasamiento de topes de gasto de campaña, junto con otros aspectos que tienen que ver con la calidad democrática de las elecciones, que aquí ha sido terriblemente baja esa calidad, también por el asunto de los gastos de campaña puede venirse abajo una elección. Y entonces todo eso tiene su tiempo de sustanciación, todavía no concluye. Y veremos a ver de qué cuero salen más correas en las próximas horas y en los próximos días. Muchas gracias. Permítame un momentito. Permítame un momento para responder a Claudia, lo de Juan Cepeda como presidente. A ver, Juan Cepeda no ha dicho que quiere ser presidente. No se ha manifestado en ese sentido. Están los tiempos que marcará el Consejo Nacional, ¿verdad? Hasta el domingo estábamos nosotros con la intención de ganar la gubernatura. Nunca hemos hablado de que si Juan Cepeda quiere o no. Me parece que Juan Cepeda, si quisiera ser senador, por ejemplo, pues difícilmente le podríamos decir que no. Si quisiera ser diputado federal, pues difícilmente le podríamos decir que no, ¿verdad?
creo que es un compañero que ha demostrado capacidad y que tenemos que cuidarlo además, ¿no? Entonces, bueno, pues eso no es preocupación de nadie en este momento, más adelante veremos. Tenemos que ver cómo vamos a hacer la elección, si tenemos dinero suficiente para que lo haga el INE, o si es una elección interna, o si es un acuerdo. Son las tres posibilidades, ¿no? Un gran acuerdo. Gracias.